Hola, soy Juanjo de Alteiza y hoy os traemos una comparativa de las cajas Yamaha Recording Custom. Estamos aquí en nuestras instalaciones de Zamora. Hoy nos hemos puesto donde los platos, que no suele salir en este tipo de vídeos, para presentaros una comparativa de las cajas Yamaha Recording Custom. En primer lugar, decir que falta una caja, que es la de acero, la del casco de acero, que como es exactamente igual que la de latón, pues no la hemos puesto porque no dure mucho el vídeo. Como siempre en este tipo de comparativas vamos a empezar de arriba abajo. Y en este vídeo me voy a mojar. Voy a decir cuál, bajo mi opinión, cuál creo que es la mejor de las tres, o de las cuatro, incluyendo la de acero. En primer lugar, los tornillos son todos iguales en todas las cajas. Como podéis ver, llevan una lubricación con grasa consistente en la parte de la rosca. Esto es una cosa que a mí me gusta mucho y que se toman la molestia muy bien esta gente de Yamaha, que hace que dure mucho más la lubricación y no tengamos que desmontarla cada poco tiempo, como deberíamos de hacer todos, aunque no lo hagamos. Siguiente parte, los aros. Tanto la caja de acero como la de latón, como la de madera de abedul, llevan aros triple flankhead de 1,6 milímetros. No entendemos por qué no lo han hecho con aros de 2,3 milímetros o aros incluso de 3 milímetros, siendo material de alta gama. Son aros muy buenos, pero si fueran de 3,2 serían un poco mejores. La caja de aluminio lleva aros die-cast de fundición de aluminio cromado. Como podéis ver, la calidad de estos aros es muy alta. Personalmente, creo que son de lo mejor que se fabrica estos aros. Los parches son Remo Ambassador Coated en todos. Las cajas metálicas llevan el Remo, el que compraríamos en cualquier tienda, y las cajas de madera llevan el mismo Remo pero con el logo de Yamaha. Esto no sabemos muy bien por qué, pero bueno, es así. Ahora vamos a quitarlos para que veáis los cascos interiores. La caja de acero, de steel, y la de brass, de latón, llevan un casco que lleva soldadura. Aquí lo podéis ver. Es un muy buen casco, pero lleva soldadura. La única manera de mejorar esto es haciéndola de fundición, con lo cual los costes son mucho mayores y no se podrían sacar cajas que rondan los 450 euros, más o menos. La caja de aluminio, a diferencia de la de latón y la de acero, no lleva esa soldadura y por eso yo creo que esta caja es mejor. ¿Por qué no lleva esa soldadura? Porque aunque no es fundición, es una chapa doblada, lo que solemos llamar una chapa doblada, es más fácil de hacer en aluminio que en otros metales, porque el aluminio es más moldeable. Entonces lo que hacen es, igual que se fabrica una cazuela, bajo extrusión van apretando un círculo de aluminio y lo van haciendo cada vez más hondo hasta que se hace un círculo completo, le cortan el final y luego le hacen este pliegue que, aparte de por el sonido, para que sea un pelín más seco, es para que le dé consistencia al casco. Las cajas de madera, que son de abedul, son de 6 capas. Y como siempre nos tiene Yamaha acostumbrados, un muy buen casco y muy bien hecha. Como podéis ver, todo alrededor no hay ninguna parte donde las capas se junten y haya un pequeño agujerito. Otras marcas ese agujerito lo tapan
con pasta de madera. En el caso de Yamaha y de otros fabricantes de gama alta, cuando juntan las capas, al apretar de fuera a dentro el casco, hace que las capas no tengan separación, que aunque lo tapan con pasta arriba y abajo, el centro de la junta queda con esa abertura que luego se nota. Bien, hemos desmontado una bellota a esta caja para mostraros cómo son. Son de fundición y de muy alta calidad. Aquí podéis ver esta parte de plástico que ayuda a que cuando metes el tornillo no se afloje tan rápido, al final todos se aflojan, y también ayuda a que el casquillo de la hembra se meta para adentro cuando sacamos el tornillo. Las cajas metálicas, como son finitas, llevan esta arandela de separación, que es más gruesa, y las cajas de abedul, de madera, al ser un cacho más gordo, pues esto es una arandela normal. Medidas. La caja de latón la podemos encontrar en 3 medidas: 14 por 5,5, por 6,5 y 13 por 6,5. La caja de aluminio solo la podemos encontrar en 14 por 5,5 y 14 por 6,5. Y la caja de abedul la podemos encontrar en 14 por 5,5 y 14 por 8. Los tiradores. Todos los tiradores son iguales, aquí lo podéis ver. Es el tirador que llevan otras gamas como las Absolute. Un tirador muy silencioso y muy preciso. Lleva partes plásticas por el medio, pero que no se asusten, que esto es Yamaha y esto dura casi de por vida. La parte del final, lo que llaman el butt end, es típica, no tiene rosca para ajustar, ni tiene para separar rápidamente con otras marcas, pero es muy efectiva. Es una fundición de acero donde enganchar los cordones, en este caso, que sujetan los strings, el bordón. Ahora vamos a montarle los parches, vamos a afinar exactamente igual y vamos a hacer una prueba de sonido, a ver cómo se comporta.